Continuando con el curso Resistencia Bacteriana a los Antibióticos, vamos a ver el módulo 4. Les saluda Janet Zurita. En el módulo 4 vamos a ver cómo controlamos la resistencia antimicrobiana y qué medidas debemos tomar para reducir este problema de salud pública. La resistencia, como ya hemos visto en todos los módulos anteriores, es un problema clínico y es un problema económico. Las muertes por año debido a infecciones por estos organismos resistentes en Europa, con una población de 506 millones, más o menos mueren al año 25.000 personas. Y en una población de 316 millones de los Estados Unidos, más o menos mueren 23.000 personas. Tiene un costo de 1.500 millones de euros al año. Es el costo estimado de las infecciones por organismos resistentes en Europa. Actualmente, con la pandemia de coronavirus, las muertes por multiresistentes realmente se podría decir como es una pandemia paralela a la pandemia de coronavirus. Los métodos para combatir la resistencia bacteriana, desde mi punto de vista, se pueden resumir en estos 6. Prevención, vigilancia, formación, restricción, diagnóstico etiológico e investigación de nuevos antibióticos. Vamos a analizar cada una de estas. ¿Qué significa prevención de infección en el método para combatir la resistencia? Simplemente que si no necesitamos utilizar antibióticos, entonces no vamos a hacer presión de selección. Y eso sería un método para combatir la resistencia. ¿Cómo? Mejorar el estado de salud, mejorar las condiciones de vida, mejorar nuestros estilos de vida. Eso, todo lo que encamine a mejorar el estado de salud hará que utilicemos cada vez menos antibióticos porque no estaremos propensos a tener infecciones. Y esto se ve sumado con la higiene personal, dotación de agua potable, dotación de alcantarilla, higiene personal, dejar de utilizar jabones antibacteriales en las casas, uso de desinfectantes apropiados en las áreas hospitalarias, reducción del uso de catéteres intravenosos, tecnología regeneradora de tejidos, disminuir los ingresos hospitalarios y naturalmente las vacunas. Son métodos no necesariamente inclinados al uso de antimicrobianos, sino a mejorar las condiciones de vida y mejorar las actitudes y los procedimientos. El segundo método para combatir es la vigilancia. Vigilancia epidemiológica de la resistencia bacteriana de origen humano, de origen animal y de origen ambiental. Como ustedes ahora saben, todo se estudia desde el punto de vista de One Health, una sola salud, donde lo que afecta a los humanos afecta a los animales y al ambiente o viceversa. Lo que afecta al ambiente afectará a los animales y a los humanos. El 70% de las enfermedades de los humanos viene de los animales, por eso también se debe vigilar no solamente la resistencia bacteriana en humanos, sino también la resistencia a nivel animal y a nivel ambiental. La vigilancia de organismos hipermutables, es decir, bacterias centinelas, que son súper importantes dentro de la vigilancia, la elaboración de cartillas, como vimos en el módulo anterior. Y tenemos varias vigilancias. Tenemos la EARSnet, el HUNET y Reladra en América Latina, que realmente han aportado muchísimo de una u otra manera a contener la resistencia. El tercer método sería la formación académica, formación al respecto en facultades de medicina, implementar cursos de formación como este, definir dosis y duración de los tratamientos. Cada vez ahora los tratamientos son más cortos, ya no se tratan 21 días ni 14, hay tratamientos que solamente dicen cuando mejora clínicamente el paciente y se suspende el antibiótico. Y naturalmente hay que hacer una concienciación sobre el uso prudente de antibióticos y hay que crear, como se ha hecho ya en España, por ejemplo, el 18 de noviembre es el día de la concienciación de antibióticos y se ha repartido por muchos países y hay la semana de la concienciación del uso prudente de antibióticos. Entonces, es la formación, la educación es otro método para combatir. Dentro de la resistencia también tenemos que conocer que hay amenazas urgentes, amenazas serias, amenazas preocupantes y listas a observarse porque estas van a ser el problema en el futuro. Dentro de las amenazas urgentes están las resistentes a Acinetobacter carbapenems, la Candida auris, Clostridioides difficile, Enterobacterias resistentes a carbapenems y Neisseria gonorrhea multiresistente con el aparecimiento de esta cepa en Japón. Las amenazas serias son un sinnúmero,
y las preocupantes que todavía estamos viendo cómo evolucionan y probablemente serán más graves con el uso tanto de macrólidos en esta pandemia, y las que están listas a observarse como la resistencia a Aspergillus azoles, el Mycoplasma y la Bordetella pertussis. Son listas de observarse. Entonces, la Sociedad Americana de las Enfermedades Infecciosas ya en el 2007 indicó que se deberían utilizar, como es el uso antimicrobial stewardship, que debería ser una responsabilidad para todas las instituciones de salud como una práctica diaria. Esta declaración esboza recomendaciones para la aplicación obligatoria de los ASP en toda la atención de salud y sugiere medidas de progreso y de resultado para monitorar estas intervenciones y aborda las deficiencias en la educación e investigación en este campo, así como la falta de datos precisos sobre el uso de antimicrobianos en los Estados Unidos. ASP es Antimicrobial Stewardship Program, que es lo que se ha visto que disminuye la resistencia o mejora el uso de antimicrobianos en los diferentes países. Bien, la palabra en inglés stewardship significa administración, mayordomía y manejo. Pero como es una palabra que no quedó muy bien como en el español, por ejemplo, administración de antibióticos, parece que si le vamos a poner por vía oral, por vía intravenosa, entonces los españoles, con la mano del doctor Cantón, se inclinaron por este programa, por este nombre de PROA, Programa de Optimización en el Uso de Antibióticos, es decir, PROA en español y ASP en inglés, que es simplemente intervenciones coordinadas destinadas a mejorar y medir el uso apropiado de antimicrobianos mediante la selección óptima del fármaco, incluyendo dosis, duración del tratamiento y la vía de administración. Es un enfoque sistemático multidisciplinario para optimizar el uso de los antimicrobianos. En definitiva, la medicina moderna se basa en antibióticos. Los antibióticos son algo que damos por sentado, que siempre nos van a curar, que siempre nos van a salvar. Sin embargo, hemos gastado más de 60 años educando a que las bacterias se vuelvan resistentes y actualmente tenemos un tsunami de resistencia global que ha tomado al mundo por sorpresa. Fíjense que los turistas que van a la India regresan con cepas productoras de carbapenemasa. Puesto que las bacterias han cambiado, también nosotros tenemos que cambiar y para hacerlo debemos cambiar la mayoría de las prácticas de cómo usamos antibióticos. Entonces, los objetivos del PROA, a más de reducir el uso inapropiado de antimicrobianos, tiene como objetivo optimizar la seguridad del paciente, mejorar el resultado clínico del paciente, controlar los costos innecesarios por el uso de antibióticos, reducir las consecuencias adversas, incluyendo resistencia a los antibióticos, toxicidad, dosis, formulación, y todo tiene que ver con el laboratorio de microbiología, que es el que dirá cuál es la bacteria que está causando el problema y cuál es el antibiótico que se debe utilizar. Entonces, es un equipo multidisciplinario. Están médicos especialistas en enfermedades infecciosas, un médico farmacéutico clínico, en el tratamiento de enfermedades infecciosas, que deben ser compensados por su tiempo, con la inclusión de un microbiólogo, un especialista en sistema de información, un profesional de control de infecciones, un epidemiólogo del hospital. Es decir, este equipo multidisciplinario ha cambiado totalmente la forma de ver y la forma de tratar a los pacientes en un hospital, y es lo que en el futuro se deben implementar en todos los hospitales. El punto es que esto es como para un hospital donde cuente con todo lo que les acabo de decir, pero hay diferentes pruebas, diferentes grupos multidisciplinarios dependiendo de cada hospital y dependiendo con lo que cuenten. No es que necesariamente tienen que ser estos, pero sí es importante que haya un microbiólogo clínico. El laboratorio de microbiología juega un rol esencial en las actividades de prueba. ¿Por qué? Porque identifica a tiempo los patógenos microbianos, realiza pruebas de sensibilidad, selecciona los métodos y técnicas de acuerdo a sus posibilidades, elabora guías para una apropiada toma de muestras y asegura una adecuada atención en los componentes de la fase preanalítica para poder llegar a establecer cuál es el verdadero agente etiológico en forma precisa y severa. Entonces, hay que optimizar el tiempo de entrega, hay que vigilar la resistencia, a identificar y controlar los brotes y asesorar la interpretación y manejo de los antimicrobianos. La rápida instauración de un antibiótico apropiado ha demostrado una disminución notable en la mortalidad y para ello es importante una identificación del microorganismo de forma oportuna y acertada. Entonces los PROA
también optimizan todos los puntos que hemos visto, porque las personas que conforman los PROs en los diferentes hospitales son las personas que identifican cuál es el problema y si liberan o no el uso de un antibiótico en particular. La última década se ha visto una plétora de pruebas diagnósticas sin precedentes que sirven tanto para la identificación de los microorganismos para detección de marcadores de resistencia. Y en realidad no sabemos qué es lo que debemos pedir, qué es lo que debemos hacer con un sinnúmero de pruebas diagnósticas que han salido. Sin embargo, en lo que nos compete de resistencia bacteriana, simplemente tenemos que saber hacer esto. Podemos buscar genes de resistencia bacteriana identificados con test de diagnóstico rápido, podemos hacer molecular o simplemente podemos hacer cualquier otra de las metodologías de laboratorio. Pero ¿qué es lo que debemos saber? Pues saber si el Staphylococcus aureus es resistente a oxacilina, es decir, buscar un GMK. Si los enterococos son resistentes, van a B. No solamente con molecular, se puede hacer también en forma manual, pero eso es lo que nos debería interesar. Escherichia coli, productoras de BLE, Klebsiella pneumoniae, productoras de BLE KPC, Klebsiella subtoca, productora de carapenemasa, pseudomonas con carapenemasa como tipo OXA, Serratia marcenses con EDM y todos los acinetobates para Citrobacter, Enterobacter y protos para BIM, MIM o otro tipo de carapenemasa. Eso es todo lo que deberíamos estar en capacidad de hacer por el momento, porque hay un sinnúmero de cosas que no vamos a poder hacer ni tampoco tienen mucha relevancia epidemiológica. Tal vez individual sí, pero epidemiológica no. Entonces, pasando al cuarto punto de los métodos para combatir la resistencia, tenemos la restricción. Naturalmente, la restricción es súper importante en el uso de antibióticos, como por ejemplo el restringir el uso de antibióticos como promotor de crecimiento en animales. La mejor fue la experiencia en Europa. Fíjense que en los años 40, que fue el error más grave dentro del uso de antibióticos, fue añadir tetraciclina al pienso de las aves. Un desastre. Se generalizó la adición de antibióticos a más animales en los años 50 y como eran de engorde y los animales engordaban, en los 60 se seguían utilizando antibióticos y se relacionó por primera vez la resistencia a los antibióticos con esta práctica, hace 60 años. Luego apareció en el 69 el informe Swan del Reino Unido, en el cual se relacionó ya directamente el uso de antibióticos en los animales como pollos, cerdos y vacas, ganado vacuno, para que en los años 70 se restringe el uso de determinados antibióticos. Numerosas publicaciones continúan señalando el aumento de resistencias relacionadas con la práctica de uso de antibióticos ahora ya no solo en animales, sino en el medio ambiente. ¿Por qué tenemos ahora esta potencial emergencia de Aspergillus fumigatus resistentes a los antifúngicos, a los azoles, por el uso de antifúngicos en el ambiente, para que no se dañen los cereales, no se dañe el arroz, no se dañe el maíz? Es un uso indiscriminado en el ambiente. En 1997 se inicia una mayor prohibición del uso de antibióticos y en el 2006 al fin se prohíben todos los antibióticos en los piensos. Y en el año 2020 se prohibió el uso de colistina en los animales en Ecuador. Hay 18 polimixinas que se usan como de engorde para los animales, para veterinaria en Ecuador. Felizmente ahora se ha eliminado el uso de este antibiótico en los animales. Otro método es saber hacer bien un diagnóstico etiológico. Es súper importante saber que está enfermo el paciente y para eso contamos con un sinnúmero de herramientas y tenemos herramientas como por ejemplo esta de biología molecular en el cual nos indican en 2 horas si el paciente tiene una bacteria y también nos pueden determinar el número, la concentración de la bacteria junto con cuál es el mecanismo de resistencia. Por ejemplo, aquí una pseudomonas aeruginosa que es productora de BIM, el médico no le dará entonces carapenémicos. Por ejemplo, tiene una pseudomonas y una Klebsiella, es una BLE y una carapenemasa. Y eso nos ha revolucionado muchísimo la práctica de cómo hacemos ahora también la microbiología, todo lo que tiene que ver con las pruebas NAT o las pruebas que buscan ácidos nucleicos. Como un ejemplo, en esta bacteria por Staphylococcus aureus detectado por PCR con esta prueba de Nucleic Acid Test, tenemos un PCR, lo hacemos rápidamente de las botellas de cultivo directamente, podemos utilizar cualquiera de estos, un GeneXpert, un FilmArray, un IPLEX, cualquiera, y nos dice que tiene un gen negativo. Si tiene el gen MK en 2 horas o 3 o 4, dependiendo del equipo, nos dice que está negativo el gen MK, entonces le trataremos con oxacilina o cefazolina.
En cambio, se nos dice que es un GMK positivo, entonces nuestras alternativas serán vancomicina y linezolid, porque daptomicina y ceftaroline, que son también otras de las elecciones, no están todavía comercializadas en el país. Y también nos puede ayudar también Malditop, que también no encuentran muchos de los centros hospitalarios, pero podría también ayudar. Pero quiero decirles que también uno puede tener todas las metodologías, pero si no hace uso de esa metodología en forma apropiada, no sirve de nada. Este es un clásico ejemplo que hicimos, este es un estudio, perdón, que hicimos en el año 2018, en la cual buscamos las infecciones de torrente sanguíneo por Staphylococcus aureus en América Latina. Los resultados de un estudio cohorte prospectivo multinacional. ¿Qué encontramos en este estudio? Hicimos un estudio en 9 países de América Latina, 24 hospitales, 1.030 pacientes, 45% eran resistentes a oxacilina. Es decir, 45 eran MRSA y el resto eran MSCA. Pero lo más triste es que sacamos de conclusión de esto es que los estafilococos resistentes a oxacilina no estaban asociados con estancia hospitalaria, ni con aumento de la estancia, ni con más admisiones a UCI, ni con readmisiones. Que no estaba asociado con mayor mortalidad en América Latina, los estafilococos resistentes a oxa. Pero lo más grave de todo lo que vimos aquí es que el manejo de los estáfilos sensibles a oxa no fue apropiado. ¿Por qué no fue apropiado? Porque primero hay un subóptimo seguimiento de las guías de manejo de bacterias en América Latina. Se seguía utilizando vancomicina a pesar de que el laboratorio les decía que es un estáfilo sensible a oxacilina. Por más que el diagnóstico estaba en 2 horas, por más que se hizo todo rapidísimo, por más que el laboratorio reportaba, no hubo un cambio de actitud en el utilizar vancomicina en los estáfilos sensibles a oxa. No se debe utilizar, sin embargo lo siguen haciendo. No se obtienen cultivos de seguimiento cuando es obligatorio, cuando tienes una bacteriemia por Staphylo aureus, hacer cultivos de seguimiento, evitar endocarditis y todo lo demás. Y no se remueve el foco. No se hacían drenajes, no se retiraban los catéteres, etcétera. Entonces, no todo los fracasos de tratamiento tienen que ver con el uso de antibióticos, sino también con otros conocimientos de cultura básica en el manejo de los pacientes. No hacer el cultivo de seguimiento en un Staphylo aureus o no remover el foco realmente no tiene nada que ver con el uso de antibióticos. Entonces, las pruebas de diagnóstico actual que ofrecen los laboratorios de microbiología molecular muestran innovación, pero se necesita más para cambiar significativamente las formas en que se manejan las infecciones. Este también es otro estudio interesante que hicimos con el doctor Roberto Quiroz y un grupo de médicos a nivel de América Latina. Total 77 terapias intensivas en hospitales, 6 UCI de Ecuador, 20 UCI alcanzaron al menos el percentil 75 al final del estudio en comparación con el mismo número que permanecen dentro del percentil 25 y varios indicadores obtuvieron mejores resultados en los percentiles 75. ¿Qué es lo que se vio? Que se mejoró el consumo de antibióticos luego de la intervención, que mejoró la adherencia a las guías clínicas, la prescripción de antibióticos por el farmacéutico también, y la mortalidad también bajó notablemente con la intervención haciendo PROA, es decir, programa de uso de optimización de antibióticos. En estas unidades los marcadores fueron. Pero los indicadores de impacto total fueron los siguientes. Fíjense, estas son las terapias intensivas que se siguieron aquí en Ecuador de los 12 meses y que demostraron o no piden pruebas de Clostridium difícil o no es un problema en las terapias de nuestro país. Fíjense, Clostridium difícil, solo un hospital reportó en un mes una incidencia de 1.09. Los demás nunca tuvieron Clostridium difícil. Luego, no es un problema para nosotros los enterococos resistentes a banco, como lo es en Europa y Estados Unidos. Los Acinetobacter baumannii también son de poca, tal vez ahora no, pero en el año que hicimos no tenían mucha relevancia, ahora tal vez probablemente eso ha cambiado. Las pseudomonas originosas multiresistentes sí eran un problema. Y los estafilococos resistentes a oxa también eran un problema en menor cantidad. En algunos meses ni siquiera se registraban estáfilos resistentes a oxa. Y las enterobacterias resistentes por producción de carbapenemasa sí eran un problema.
en algunos de los hospitales. Sin embargo, 3 meses nunca se reportó ninguna infección por este tipo de bacterias. Aquí tenemos la mortalidad bruta por cada mes que se estudió en las terapias intensivas. Entonces, esos son los indicadores de impacto final que son interesantes si se comparan con los otros países. Son de las terapias intensivas que entraron al estudio. Entonces, como es crucial para cambiar la cultura del uso de antimicrobianos, hay que tener una atención y aceptación por parte del personal clínico y tiene que tener una predisposición a ser vigilado o a ser indicado que este antibiótico no debe dar. Aunque los detalles pueden ser diferentes para cada institución, la base de un programa de administración de PROA de éxito es el apoyo de la dirección del hospital y de la interacción cooperativa entre la farmacia, especialistas de enfermedades infecciosas, microbiólogos y clínicos. Hay ya muchísimos estudios desde el 2015, pero hasta ahora del 2021, 6 años después, se ha demostrado que una de las armas más efectivas para combatir la resistencia bacteriana realmente son los programas PROA. Y como quinto, vamos a ver el diagnóstico etiológico de las infecciones. Hay que diferenciar una infección bacteriana de vírica, la procalcitonina puede ser útil, hay que tener un diagnóstico etiológico certero, método de diagnóstico rápido y detección rápida de mecanismos de resistencia. Y como sexto, hay que investigar nuevos antibióticos. Naturalmente, hay que ver una búsqueda de nuevos antibióticos, cribado de microorganismos ambientales, librerías moleculares, genoma bacteriano, uso de combinaciones sinérgicas, asociar 2 o más antibióticos, asociar un antibiótico inhibidor de mecanismos de resistencia. Hay que desarrollar antibióticos biodegradables, es decir, todo lo que tenga que ver con investigación de nuevos antibióticos ayudará a combatir la resistencia. Y naturalmente en todo esto hay que reducir las trabas administrativas, que cada vez también hay mucho más difícil investigar en antibióticos. Las medidas para combatir la resistencia a los antibióticos también están el rescate de viejos antibióticos, como fosfomicina, colistina, como minociclina, que han entrado nuevamente dentro del arsenal para el tratamiento de los procesos infecciosos en los cuales no hay con qué tratar. Y dentro de nuevas estrategias tenemos todas las que no son antibióticos. Por ejemplo, los antimicrobianos no antibióticos como enzimas líticas, el uso de fagos, secuestradores de elementos esenciales, inhibidores del quorum sensing, protección de agentes oxidantes como las fenacinas, estrategias ecológicas y evolutivas, potenciadores de la inmunidad, por ejemplo, inmunoterapias, modificadores de la inflamación, y también todo lo que se está estudiando ahora como interferencia, como los probióticos, atacardianas del huésped, y naturalmente otro grupo de moléculas que que bloquean la síntesis del lipopolisacárido bacteriano, con lo que se conoce como un nuevo grupo de estrategias de tratamiento, los inhibidores del EPS. Bien, ¿cuáles son estos objetivos de todo esto que les he hablado? Prevenir la aparición de resistencia, también ayuda a la decontaminación y restaurar la sensibilidad